Muy pocas personas saben que en China existió una terrible costumbre muy dolorosa que afectaba a todas las mujeres. Sí, todas las doncellas, las niñas, desde muy temprana edad, eran vendadas de sus pies para que sus pies no crecieran. Se pensaba que el tener un pie pequeño, el tener un pie loto dorado, como le llamaban, era sinónimo de belleza y que eso las hacía más atractivas para que los hombres se fijaran en ellas y poder conseguir un buen matrimonio. Desde muy pequeñas, cada mujer, cada señorita era vendada de sus pies. Al pasar el tiempo, millones y millones de mujeres eh, experimentaron esta situación. Era algo muy triste y doloroso el no dejar crecer su pie como un sinónimo de belleza. Pero la verdadera o el verdadero propósito, la verdadera razón de esto radicaba más bien en una cuestión económica, ¿sí? Se creía que si las mujeres apoyaban en el comercio, apoyaban en la industria, habría mayores recursos. Por ello toda familia, desde pequeñas, vendaba con trapos, con vendas, los pies de sus hijas para que no crecieran, con el propósito solamente de que estuvieran sentadas trabajando. En trabajos forzados, las niñas y jóvenes permanecían sentadas por mucho tiempo y ayudaban a fabricar productos como hilados, telas, esteras, zapatos, redes de pesca y muchos otros productos que servían para los ingresos de la familia. Esta costumbre pasó de ser una mera costumbre y se convirtió en una ley. De tal manera que millones de mujeres sufrieron esta gran tragedia. Sus dedos eran destrozados, eh, la curva de su pie desaparecía y se quedaban amorfos sus pies. Hoy en día hay una práctica más terrible que el vendar los pies como las mujeres en China. ¿Y a qué me refiero con esto? Hoy en día muchos hombres y mujeres sus pies están sueltos y corren y se deslizan siempre hacia el mal. No hay un freno en su vida. Es una vida de libertinaje que les lleva a hacer y a saciar sus más bajos instintos. Es terrible ver cómo hombres y mujeres se apresuran y el deseo de su corazón solamente es hacer el mal. Es cierto, en el mundo hay mucha gente, muchos individuos que corren a hacer lo malo, que solamente su corazón, su deseo es dañar, ofender y aún pecar delante de Dios. En este sentido, las Escrituras nos advierte una vez más que tengamos cuidado. Y es Dios en su sabiduría que nos dice que abramos bien los ojos, puesto que nuestros pies nos pueden dirigir a caminos sin Dios, a una eternidad sin conocer al Señor. Hoy la palabra de Dios nuevamente nos confronta con esta verdad. Dios quiere que seamos santos como Él es santo. Y solamente para nuestro beneficio. La forma de vivir recta es la única que nos ayuda y nos acerca a tener una comunión con el Señor. Vamos a tener que experimentar como hombres y mujeres un cambio radical para que nuestros pies no vayan hacia el mar. Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, yo quiero pedirte, mi Dios, que bendigas nuestras vidas y que nos permitas estudiar por un momento lo que dice tu palabra. Ayúdanos a oír y entender lo que tú quieres para nosotros, Señor. A veces pensamos que la vida, que lo que se presenta en este mundo es bueno, pero no todo lo que está delante de nuestros ojos es para bien. Señor, enseña a nuestro corazón y a nuestros pies a no caminar por sendas que no convienen. Ayúdanos a caminar en el único camino recto, en el sendero justo y prudente, que es la vida abundante que tú tienes en Cristo Jesús. Que así sea, mi Dios, y que cada corazón podamos rendirnos a ti en santidad. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén.
Nuevamente nos encontramos, querido amigo, querido hermano, en este tiempo de meditación de la palabra del Señor, y voy a ir a un pasaje que hemos estado señalando y hemos leído y hemos analizado durante estos últimos viernes. Está en Proverbios capítulo 6, del versículo 16 al 19. Y quiero que nuevamente escuchemos con atención lo que la poderosa palabra de Dios nos quiere decir. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadores de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr el mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. 6 cosas que el Señor no puede ver, y aún 7 que el Señor abomina. Una de estas está en el versículo 18, en la parte B: los pies presurosos para correr al mal. Hay una verdad irrefutable delante de la palabra, delante de las escrituras, que Dios es santo, y Dios quiere que nosotros, si le hemos conocido, seamos también santos. Pero en este momento el Señor nos está llamando, o está llamando nuestra atención a una parte importante de nuestro cuerpo y diríamos de nuestra vida, que es el cómo andamos en este mundo. Hay algo que el Señor no puede aceptar, que es cuando nuestro corazón desea y anhela el pecado, la maldad. Y esta expresión que encontramos aquí en la Escritura es muy representativa de lo que hay en nuestro corazón: los pies presurosos para correr al mal. ¿Sabías que los pies son el medio que Dios nos ha dado para trasladarnos de un lugar a otro? ¿Sí? Con este, llamemos, transporte personal, físico que el Señor nos ha dado, podemos caminar, podemos trotar, podemos correr, podemos ir de un lugar a otro. Llamaríamos a nuestros pies el medio de transporte que el Señor puso desde que creó al hombre. Es algo muy serio hablar cuando nuestra vida se dirige hacia el mal y nuestros pies corren hacia lo prohibido, corren hacia lo que Dios no le agrada. ¿Sabes? Tienes que recordar que Dios aborrece el mal. Cuando hacemos lo que no le agrada, le ofendemos. Pero cuando hacemos lo que a Él le agrada, lo honramos. Esto se tiene que quedar muy claro en tu corazón. Nuestros pasos nos pueden llevar a Dios, pero también nuestros mismos pasos nos pueden alejar del Señor. Piensa por un momento que cuando la Biblia habla de pasos, nos habla de un andar en esta tierra, la manera de vivir, la manera de conducirnos. Y la palabra de Dios más de una vez nos dice en el Nuevo Testamento: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Cuando leemos en la palabra los pies presurosos para correr al mal, podemos entender que en esta frase, en primer lugar, se habla de los pies. ¿Qué son los pies? Es esa extremidad o extremidades que el Señor ha puesto como 2 miembros inferiores en el hombre, que sirven para sostenernos, para permanecer erguidos y para andar o caminar. Una de las funciones de nuestros pies, como ya lo dije hace un momento, es desplazarnos, llevarnos de un lugar a otro. En este versículo, el Señor nos está diciendo que cuidemos que nuestros pies no anden en senderos que no convienen. Cuando hablamos de un andar en esta tierra, es la forma en la cual nosotros estamos caminando, el comportamiento que estamos teniendo. Y date cuenta, estamos viviendo tiempos donde las personas ya no tienen ninguna sensibilidad hacia el prójimo. Cometen atrocidades, asesinatos, robos, secuestros, violaciones, tantas y tantas cosas que son producto de la carne, producto del pecado. Dice la palabra de Dios en el libro de Gálatas que manifiestas son las obras de la carne: adulterio, lascivias, orgías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, tantas cosas que el Señor nos advierte. Y dentro de eso, o para llegar a eso, nuestros pies sirven como un factor importante,
porque nuestro caminar, nuestro andar nos puede llevar a esos terrenos de pecado. El andar es sinónimo de la manera de vivir. Por eso el Señor nos dice que algo que Él no puede ver, que es algo que Él no tolera, es cuando nuestros pies se apresuran, nuestra vida, nuestra manera de ser, de vivir, hacia lo malo. Hay una manera de poder distinguir un pie que va hacia lo malo de unos pies que caminan en el sendero correcto. Y la palabra nos ayuda. En Proverbios 1:16 dice la Escritura: porque sus pies corren hacia el mal y van presurosos a derramar sangre. Por otro lado, Proverbios 4:26 establece: examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Siempre la palabra de Dios nos va a hablar de santidad y de pecado, de sabiduría y de necedad, de inteligencia y de necedad, como lo dije hace un momento. En estos dos versículos Dios nos está haciendo un contraste de lo que es caminar fuera del Señor. Volviendo a nuestro versículo, a Proverbios capítulo 6, versículo 18, parte B, vemos que este tipo de pies que el Señor, o esa manera de vivir que el Señor aborrece, detesta, es cuando en el corazón del hombre se apresura para ir hacia lo malo. Esta palabra, presurosos, nos habla de una actitud del corazón, que significa que está ansioso, que desea algo, que lo quiere hacer rápido, veloz, y ese algo no es algo bueno, es la maldad. Nos habla de un deseo, de una intención del corazón por estar bajo ese deleite pagano, bajo esa situación que a unas sabiendas que me puede provocar mal y que va a traer consecuencias, mi corazón o el corazón que no está en Dios busca de manera urgente saciar. ¿Cuánta gente, cuántos individuos vemos en la calle que procuran solamente el mal? Que solamente en su pensamiento está ir a un lugar donde pueda dar rienda suelta a sus placeres, de tener relaciones prohibidas, de estar bajo los efectos de alguna bebida, algo que él sabe de antemano que le va a dañar, pero lo quiere hacer. Es la prisa por hacer lo malo. Es esa sensación donde el hombre le urge dañar, le urge hacer mal. Y en todas las facetas se ve, aún en la manera como hablamos, ese deseo de ir a contar un chisme o de hablar mal de una persona que hasta nos quema los labios, y queremos correr y llegar y contar y decir lo malo o lo incorrecto de aquella persona. Cuando se apresura uno al mal, habla de estar corriendo. Tú puedes caminar y tú puedes correr. Cuando hablamos de correr es porque llevamos prisa. Cuando se te hace tarde para ir al trabajo o a la escuela, apresuramos nuestros pasos. ¿Por qué? Porque queremos llegar a ese lugar. Y cuando hablamos de ser presurosos hacia lo malo, es el mismo sentido, que queremos llegar al mal. Ahora, dice aquí la frase, la palabra de Dios, lo que Dios aborrece, son los pies presurosos para correr al mal. En la última parte de esta frase nos habla de la dirección. Estos son los pies que quieren ir a pecar. Son los pies que nos dirigen a caminar fuera de Dios. Según el deseo que hay en la persona, así los pies obedecen. Nos habla de la dirección que toda gente que no conoce a Dios y que ama el pecado lleva. Es un camino ancho y espacioso que nos habla la palabra, por la cual muchos van o caminan y también más de ellos corren. Dice Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. No todos los caminos llevan a Dios, como se nos ha dicho. Los caminos, hay muchos caminos que en la opinión del hombre son correctos, pero son caminos torcidos, son caminos que nos llevan a caer, a deslizarnos y separarnos de Dios en el pecado. El único camino correcto es el sendero de Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino. El camino, como dice la palabra, el camino del hombre perverso es torcido y extraño.
mas los hechos del limpio son rectos. Lo dice Proverbios 21:8. Nos habla de individuos que corren pensando que ese camino les va a llevar a Dios y dan rienda suelta a sus deseos y placeres. Es importante entender que ya desde el Antiguo Testamento Dios hablaba de que tuviésemos cuidado con los pies que nos llevan, o la manera de vivir que nos lleva fuera de Dios. Y todo se origina en el corazón, como lo hemos dicho viernes atrás, cuando tenemos pensamientos perversos y se reflejan en un andar fuera de Dios. En Isaías 59:7, el Señor dice que nuestras iniquidades han hecho división entre Dios y nosotros, para que Dios, en este caso, cuando nosotros estamos en pecado, no escuche. Y el versículo 7 de Isaías 59 dice: sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos de iniquidad, destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Es triste y cruel ver cómo muchos individuos corren hacia el mal. Hay personas que les cuesta mucho adquirir, tener un dinero, tal vez trabajan toda la semana para tener o toda la quincena para tener su sueldo, y cuando se les entrega, lo primero que piensan es en pecar, ir a buscar una mujer para saciar ese apetito fuera de los caminos de Dios, es ir a buscar a los amigos para compartir y acabarme ese dinero en el vino o en drogas, presurosos a hacer lo malo. El hombre no piensa en Dios y ha perdido sensibilidad total y no se detiene a hacer el mal. Cada día busca experimentar cosas y caminos más terribles delante del Señor. Esos pies que nos conducen cuando damos rienda suelta al libertinaje a unas consecuencias terribles. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre para evitar eso? Lamentablemente el hombre no lo entiende, pero hay una verdad: un día esa persona va a morir. ¿Y qué va a decir delante de Dios cuando esté cara a cara con el Señor? Y el Señor le pregunte: ¿por qué quieres que te deje entrar en mi gloria? No va a haber ninguna justificación delante de Dios, porque ese hombre no fue a Cristo Jesús en su vida. La gente corre presurosa al mal, no sabiendo que un día va a morir, y el Señor le cuestionará. ¿Y qué va a decir Dios si no ve a Cristo en la vida de esa persona? Y no hubo arrepentimiento, y no hubo un cambio de vida, no hubo un giro, una vida radical en santidad caminando hacia el Señor. ¿Qué va a decir el Señor? Dios les dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad. Quiero concluir con una pregunta que se me hace más que oportuna. ¿Dónde te llevan tus pasos? ¿Sí? Piensa por un momento. La manera que vives, la forma en que te desempeñas en este mundo, lo que haces o lo que dejas de hacer, ¿te está conduciendo cada día más a Dios o te está alejando de Él? ¿Te conduce a la vida eterna o te está conduciendo a una condenación sin Dios por los siglos de los siglos? Pregúntate con seriedad, amigo, hermano, pregúntate: ¿mi manera de vivir me está llevando a Dios? El Señor nos confronta y nos dice: yo no puedo ver pies presurosos al mal. Por eso, en esta tarde, tenemos que meditar en este cuestionamiento: ¿a dónde me llevan mis pasos? Andaba yo sin paz, siguiendo a Satanás, mas un buen día el Salvador me halló, hundida en la maldad y llena de ansiedad. El grande amor de Cristo me alcanzó. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Si vienen penas y aflicciones, Salvador y contenciones,
Yo para siempre cantaré al Señor. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Si vienen penas quiero alzar con canciones, doy alabanzas por su amor que es sin igual. Qué gozo es caminar, dulce comunión con Él yo tengo. Siempre oye mi clamor, siempre es fiel consolador. Si vienen penas quiero alzar con canciones, doy alabanzas por su amor que es sin igual. Alabanzas por su amor que es sin igual. Para concluir esta meditación, yo quiero que hagamos una oración, que conversemos con nuestro Dios y que llevemos a Él, si estamos viviendo un camino diferente al que Él trazó en Cristo, para que Él cambie nuestra manera de vivir y tomemos una decisión importante, caminar en el sendero del Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque este día tú has abierto una vez más nuestros ojos para entender que no todos los caminos por los cuales nuestros pies corren nos lleva a ti. Señor, tú aborreces el mal. Permítenos entender que es importante, que es imprescindible dejar de hacer lo malo y volvernos a ti. Dejar de pecar y tener un encuentro de salvación contigo a través de Cristo Jesús. Señor, perdona nuestro pecado y permítenos caminar siguiendo las pisadas que Cristo Jesús dejó en este mundo. Señor, limpia nuestro corazón y haz que nuestros pies sean conducidos hacia ti, Señor. Que tu palabra sea la que los ilumine, que sea esa lumbrera, como dice el Salmo, que ilumine nuestros pies para que paso a paso lleguemos y caminemos en el sendero de la santidad. Gracias, Señor, por permitirnos meditar en tu palabra en este día. En el nombre de Jesús. Amén. Así pues concluimos este momento de meditación. Espero que haya sido de edificación para tu vida y en realidad pensemos cómo caminamos delante del Señor. Que Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo, que tengas un día, una tarde y noche muy bendecido. El Señor te bendiga.